Puedes pensar que me conoces, pero la verdad es que, hasta hace unos meses, ni siquiera yo me conocía. A los 71 años, pensé que había vivido una vida entera, solo para descubrir que mi final era, en realidad, un comienzo. Y todo empezó con una llamada telefónica. La voz de mi hija, Catalina, al otro lado de la línea, era fría, casi mecánica, como si estuviera leyendo un guión que yo desconocía. Acababa de vender mi casa de playa y mi coche, y así, con un simple adiós, me descartó. Me abandonó, me dejó sin nada, o eso pensaba ella. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este vídeo? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Antonia López. Tengo 71 años y hasta ese momento pensé que conocía a mi hija. Mi esposo, Roberto, había fallecido 6 meses antes. Se fue en un ataque al corazón fulminante mientras desayunábamos, exactamente como hacíamos todas las mañanas durante 45 años. Esa mañana me sirvió café con crema y tostadas, me besó en la frente y dijo, «Buenos días, mi amor». Esas fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Catalina había estado más presente en mi vida, o eso creía yo. Venía a visitarme 3 veces por semana, me ayudó con los arreglos del funeral y me acompañó al supermercado. Incluso sugirió que fuera al médico para un chequeo general. «Mamá, necesitas cuidarte más ahora que estás sola», decía con esa sonrisa que yo creía que era de amor. Pero ahora entiendo que era por conveniencia. El dinero de mi luto, lo que ella pensaba que era mío, era la única razón de su cercanía. Estaba en la sala de espera del médico cuando sonó mi teléfono. Su voz era extraña, casi fría. «Mamá, mañana nos vamos de viaje a Europa. Ya vendí tu casa de playa y tu coche. Necesitábamos el dinero. Adiós». Y colgó así, de repente. 45 años criándola, sacrificándome por ella, y me desechó como basura. La casa de playa había sido nuestro santuario durante años. Roberto y yo la compramos cuando Catalina tenía 15 años, con mucho trabajo y sacrificio. Cada verano íbamos allí, construyendo recuerdos, celebrando cumpleaños y navidades. Catalina traía a sus novios, y luego a su esposo, Eduardo. Yo cocinaba para todos, limpiaba y lavaba la ropa. Era nuestra tradición familiar. Nunca pensé que ella lo vería solo como dinero. Y el coche, esa vieja camioneta Ford que Roberto cuidaba como si fuera un hijo. La lavaba cada domingo, cambiaba el aceite religiosamente y siempre la estacionaba en el mismo lugar, bajo la sombra del árbol. Catalina sabía lo que esa camioneta significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Su olor aún flotaba en los asientos. Cuando colgó, me quedé allí en esa incómoda silla de plástico verde, rodeada de otras personas enfermas, y por primera vez en meses no lloré. Algo extraño sucedió dentro de mí, una calma que no sentía desde la muerte de Roberto, porque en ese momento recordé algo que había olvidado por completo, el secreto de Roberto. 3 días antes de morir, Roberto me había entregado un sobre manila. «Antonia, pon esto en el cajón de tu cómoda. Si algo me sucede, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas lista». Lo guardé sin pensarlo mucho. Después del funeral, con tanto dolor y tantos arreglos, simplemente lo olvidé. Pero allí estaba, esperándome en casa. La enfermera me llamó para entrar en el consultorio. El médico me examinó y dijo que gozaba de buena salud para mi edad, que solo necesitaba descansar más y alimentarme mejor. Asentí y sonreí, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en ese sobre, en la frialdad en la voz de Catalina y en cómo Eduardo, su esposo, probablemente estaba detrás de todo esto. Él nunca me quiso. Siempre me vio como una molestia. Salí del consultorio y caminé lentamente hasta la parada del autobús. Ya no tenía coche, según Catalina, pero mientras esperaba no pude evitar sonreír. Había algo poético en todo esto. Mi hija pensaba que me había dejado sin nada.
Pero lo que no sabía era que Roberto, mi querido Roberto, siempre fue un hombre que se planeó con antelación. El autobús llegó y me senté cerca de la ventana. Observé la ciudad pasar, las casas, las tiendas, la gente corriendo a todos lados, todos con sus propias tragedias, sus propios secretos. Yo también tenía el mío, y estaba a punto de descubrirlos. Cuando llegué a casa, fui directo a mi habitación. Abrí el cajón de la cómoda y allí estaba el sobre Manila, exactamente donde lo había dejado. Mis manos temblaron ligeramente al tomarlo. Pude sentir que había varios documentos dentro. Roberto había escrito mi nombre en el frente con su esmerada caligrafía. Me senté en la cama que habíamos compartido por tantos años y respiré hondo. Estaba empezando a oscurecer afuera, y la casa se estaba llenando de esas sombras familiares que ya no me asustaban. Abrí el sobre lentamente, como si estuviera desempaquetando un regalo de cumpleaños. Lo que encontré dentro lo cambiaría todo. Lo que encontré en ese sobre me dejó sin aliento. Había documentos legales, escrituras, certificados bancarios y una carta escrita a mano por Roberto. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras leía su caligrafía familiar. Mi querida Antonia, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado todo mientras estaba vivo, pero quería protegerte de preocupaciones. A lo largo de los años, invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No tenemos solo la casa de playa. Tenemos otras 6 propiedades, incluyendo el edificio de apartamentos donde viven Catalina y Eduardo. También tenemos acciones en 3 empresas que valen más de lo que puedes imaginar. Eres rica, mi amor. Siempre fuiste rica, pero ahora también lo eres en papel. Mis manos temblaron mientras miraba los documentos. Había escrituras de casas en diferentes barrios de la Ciudad de México, un condominio en el centro, un pequeño motel en la costa y, de hecho, el edificio de apartamentos de 20 pisos donde vivía mi hija. Roberto había sido el propietario silencioso durante 10 años, pero había puesto todo a nombre de una empresa que yo no conocía. Y según los papeles, yo era la única heredera de esa empresa. También había extractos de cuentas bancarias que nunca supe que existían con números que parecían irreales. Roberto había sido conductor de autobús durante 40 años, pero aparentemente también había sido un inversor muy astuto. Cada centavo que ahorramos, cada sacrificio que hicimos, él lo había multiplicado en silencio y yo nunca supe de nada. En la carta, Roberto explicó que había mantenido todo en secreto porque no quería que me preocupara por dinero o que Catalina supiera sobre nuestra verdadera situación financiera. Sabes, nuestra hija, Antonia, si supiera que teníamos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que nos ame por quienes somos, no por lo que tenemos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos había dejado pensando que no teníamos nada cuando en realidad teníamos todo. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa, tocando los muebles viejos y las chucherías que Catalina siempre criticó por ser anticuadas. Miré las fotos familiares en la pared, especialmente aquella donde ella tenía 5 años, sentada en el regazo de Roberto y riendo. ¿A dónde fue esa niña dulce? ¿Cuándo se volvió tan fría, tan calculadora? Al día siguiente, muy temprano por la mañana, sonó el teléfono. Era Catalina de nuevo. Su voz sonaba diferente, más suave, pero yo ya había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. Mamá, ¿cómo estás? Quería decirte que ya transferimos el dinero de la casa y el coche. Depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te ayudará a vivir por unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte? Pregunté, manteniendo mi voz tranquila. Sí, mamá. Obviamente no te íbamos a dejar sin nada. Te dimos el 30%. Es justo, ¿no? Necesitamos el dinero para nuestra inversión en Europa. Eduardo tiene una oportunidad de negocio increíble allí. El 30% de mis propias cosas. ¡Qué generosa! Entiendo, querida. ¿Y cuándo se van? Nos vamos por la tarde. Nuestras maletas ya están listas.
Estaremos fuera por al menos 6 meses. Tal vez más si el negocio va bien. Pero no te preocupes, mamá. Cuando volvamos, te ayudaremos a encontrar un apartamento pequeño. Algo que se ajuste a tus necesidades. Se ajuste a mis necesidades. Como si ella supiera cuáles eran mis necesidades. Está bien, Catalina. Que tengan un buen viaje. Ah, mamá. Sabía que ibas a entender. Siempre has sido tan comprensiva. Te queremos mucho. Y colgó. Me quedé allí con el teléfono en la mano. Y por primera vez en meses me reí. Me reí como no lo hacía desde que Roberto murió. La situación era tan absurda. Era cómica. Mi hija me había robado, me había echado de mi propia casa, me había hablado con una condescendencia insoportable, y todo para financiar una aventura europea que probablemente sería un desastre. Pero lo que más me molestaba no era el dinero, era la facilidad con la que me había desechado. 45 años de mi vida dedicados a ella, de sacrificio, de amor incondicional, y me había borrado de su vida con una llamada telefónica de 2 minutos. Eso era lo que realmente dolía. Revisé mi cuenta bancaria en línea. De hecho, habían depositado una cantidad que probablemente les parecía generosa, pero para mí era una burla. Habían vendido la casa de playa por mucho menos de lo que valía, probablemente porque necesitaban el dinero rápido, y habían vendido la camioneta de Roberto por una miseria. Esa tarde, desde mi ventana, observé a Catalina y Eduardo cargar sus maletas en un taxi. Él llevaba 2 maletas enormes. Ella tenía un bolso de mano de aspecto muy caro. Los observé reír, besarse y hacer planes. Parecían 2 adolescentes emocionados por una aventura. Nunca miraron hacia mi ventana, nunca se despidieron. Cuando el taxi se fue, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Roberto esparcidos en la mesa. Tenía que tomar algunas decisiones. Podía llamar a un abogado, recuperar mis propiedades y tener de vuelta todo lo que me habían quitado. Pero algo me decía que había una mejor manera de manejar esto, una manera más educativa. Llamé al señor Ramírez, el abogado que había cuidado de los negocios de Roberto. Había estado en el funeral, me había dado sus condolencias y me había dicho que lo llamara si necesitaba algo. Bueno, ahora lo necesitaba. Señora López, qué bueno escucharla. ¿Cómo está? Estoy bien, señor Ramírez. Necesito verlo con urgencia. Encontré unos documentos de Roberto que no entiendo muy bien. Claro, puede venir a mi oficina mañana por la mañana. Estaré allí. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Roberto. Estaba sentado en su sillón favorito leyendo el periódico, exactamente como todas las mañanas. Y cuando me vio, sonrió y dijo: «Ya era hora, mi amor. Ya era hora de que te defendieras». Me desperté con una sensación extraña. No era exactamente felicidad, pero tampoco era la tristeza que había sentido por tantos meses. Era algo así como determinación. Por primera vez desde la muerte de Roberto, tenía un propósito claro. Iba a recuperar lo que era mío, pero no de la manera que Catalina esperaba. A la mañana siguiente, me vestí con más cuidado de lo usual. Me puse mi vestido color vino, ese que Roberto siempre decía que me hacía lucir elegante. Me arreglé el cabello y me puse un maquillaje ligero. Y cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que no veía hace mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte. La oficina del señor Ramírez estaba en el centro de la ciudad. Era un edificio antiguo, pero elegante, con pisos de mármol y grandes ventanales. Me saludó con una sonrisa cálida, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió por completo. «Señora López, esto es mucho más de lo que imaginé. Roberto era un hombre muy astuto. Verá, de acuerdo con estos papeles, usted es la propietaria de...» «Lo sé, señor Ramírez, ya los revisé. Lo que necesito saber es lo que puedo hacer legalmente». El señor Ramírez explicó que todo estaba en orden, que los documentos eran legítimos y que yo era la propietaria legal de todas esas propiedades. También confirmó algo que ya sospechaba.
La venta de la casa de playa fue ilegal porque Catalina no tenía el derecho de venderla. Podemos recuperar la casa de inmediato, señora López, y también podemos proceder con una acción legal contra su hija por fraude. No, señor Ramírez, no quiero proceder con una acción legal. Quiero hacerlo de otra manera. Quiero que todo siga en secreto por ahora. ¿Puede ayudarme? Me miró con curiosidad, pero asintió. Claro, usted es mi cliente. ¿Qué necesita? Necesito que recupere la casa de playa discretamente. Haga lo que sea necesario para anular esa venta fraudulenta. Y necesito que me ayude a tener control real de todas mis propiedades, especialmente del edificio donde vive mi hija. Entiendo. Será un proceso que tomará unas semanas, pero es completamente viable. Perfecto. Y señor Ramírez, necesito que nadie sepa que estoy detrás de todo esto, al menos por ahora. Cuando salí de su oficina, me sentí como si me hubiera despertado de un sueño muy largo. Caminé por las calles del centro, observando a la gente, los edificios, la vida que continuaba normalmente. Pero para mí, todo había cambiado. Tenía un plan. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, yo era una viuda pobre que había sido abandonada por su hija. Pero en secreto, yo era una mujer rica orquestando silenciosamente la recuperación de mis bienes. El señor Ramírez trabajó eficientemente y cada pocos días me llamaba con actualizaciones sobre el progreso de los procedimientos legales. Decidí quedarme en mi casa por ahora. Era mía, después de todo, aunque Catalina probablemente esperaba que me mudara a un único cuarto. Todas las mañanas me despertaba, desayunaba en la misma mesa donde Roberto y yo habíamos compartido tantos años, y luego salía a dar una vuelta por el barrio. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservaban para las viudas recientes. Aurora, mi vecina de toda la vida, se me acercó una tarde mientras estaba regando las plantas frente a la casa. «Antonia, querida, ¿es cierto que Catalina se fue a Europa y te dejó completamente sola?» «Sí, Aurora, se fue con Eduardo. Tienen planes de negocio por allá». «¿Y cómo vas a vivir, querida? Todos sabemos que Roberto no dejó mucho dinero». «Si supieras», pensé. «No te preocupes, Aurora, estaré bien. ¿Necesitas algo? Puedo traerte algo de comida, ayudarte con las compras». «Eres muy amable, pero estoy bien, de verdad». Aurora me miró con esa expresión que yo conocía bien. Era la misma mirada que había recibido después del funeral. Compasión mezclada con un poco de alivio por no ser su tragedia. «Bueno, sabes dónde encontrarme si necesitas algo». Estas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero, la señora de la tienda de la esquina. Todos me hablaban con ese tono suave que usan con los desafortunados. Y yo asentía, sonreía y les agradecía su preocupación. Pero por dentro, una parte de mí disfrutaba de esta actuación. Era como vivir una doble vida. El señor Ramírez me llamó un miércoles por la mañana. «Señora López, tengo buenas noticias. Logré anular la venta de la casa de playa. Los compradores no sabían que la venta era fraudulenta, así que recibieron el dinero de vuelta sin problemas. La casa es suya de nuevo». «Excelente, señor Ramírez. ¿Y el edificio donde vive Catalina?» «Ese es más complicado. Técnicamente, usted siempre fue la propietaria a través de la empresa, pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos para que usted tenga control directo. Eso debería tomar unas 2 semanas más». «Perfecto. Manténgame informada». Después de colgar, me senté en la cocina con mi café y pensé en Catalina. Había estado en Europa por 3 semanas y no había sabido nada de ella. Ninguna llamada, ningún mensaje, ni siquiera una postal. Para ella, yo había dejado de existir en el momento en que consiguió el dinero que necesitaba, pero yo sabía que eso iba a cambiar pronto. Decidí visitar la casa de playa. Tomé el autobús hacia la costa, la misma ruta que Roberto y yo habíamos hecho cientos de veces. La casa era exactamente como la recordaba, pequeña, pintada de color crema con un porche que daba al océano. Los nuevos dueños habían puesto algunas plantas en macetas en las escaleras,
Pero aparte de eso, todo era igual. Me senté en la acera del otro lado de la calle y la miré por una hora. Recordé las tardes de verano cuando Catalina era pequeña, corriendo en la playa y construyendo castillos de arena. Roberto asando pescado en la parrilla mientras yo hacía ensaladas en la cocina. Catalina trayendo amigos, luego novios, luego a Eduardo. Todos esos momentos felices que ella había reducido a una simple transacción comercial. Un señor mayor salió de la casa y me vio sentada allí. Se me acercó con curiosidad. «Señora, ¿está bien?» «Sí, gracias. Solo estoy recordando. Conocía a los antiguos dueños. Sí, los conocí muy bien. Qué pena lo que pasó. Nos dijeron que la señora mayor estaba muy enferma y necesitaba vender rápido. Pensamos que era un gran negocio, pero resultó que la venta no era legal. Tuvimos que devolver la casa. ¿Usted los conocía personalmente?» «No. Hicimos todo a través de intermediarios, pero nos dijeron que la hija estaba cuidando de todo porque la madre no podía». «Qué situación tan triste». «Si supieras lo verdaderamente triste que era», pensé. «Bueno, me alegro de que no hayan perdido el dinero». Sí, por suerte, todo salió bien. Aunque ahora tenemos que buscar otra casa. Nos gustaba mucho esta. Me fui de allí con el corazón pesado. No era solo el dinero lo que dolía, era la facilidad con la que Catalina había mentido sobre mí. Había inventado una historia sobre mi enfermedad. Había usado mi supuesta vulnerabilidad para justificar sus acciones. Para ella, yo no era una persona con sentimientos, sino un obstáculo que tenía que ser removido. Esa noche llamé al señor Ramírez de nuevo. «Señor Ramírez, necesito que me ayude con una cosa más. Quiero recuperar la camioneta de Roberto también». «Eso será más difícil, señora López. La camioneta estaba a su nombre, pero su hija tenía un poder notarial que le permitía venderla». «¿Cómo es eso posible?» «Aparentemente, usted firmó ese poder notarial hace unos meses, después de la muerte de su esposo. ¿No lo recuerda?» Ahí estaba, el momento en que Catalina había empezado a planear todo esto. Recordé vagamente haber firmado unos papeles que ella me había traído, diciéndome que eran para facilitar los arreglos del funeral y la herencia. Había estado tan confundida por el dolor que firmé sin leer. Qué ingenua había sido. «Entiendo, señor Ramírez. ¿Hay alguna manera de recuperarla?» «Podemos intentarlo, pero será más complicado. Tendríamos que probar que usted firmó ese poder notarial bajo engaño o coacción. Hagámoslo. Quiero recuperar todo lo que me quitaron». En las próximas semanas desarrollé una rutina extraña. Por la mañana era la viuda pobre que todos conocían. Salía a comprar lo necesario, conversaba con los vecinos y mantenía las apariencias. Pero por la tarde me convertía en una mujer de negocios. Estudiaba los documentos de Roberto, conversaba con el señor Ramírez y planeaba mi próximo movimiento. Aprendí cosas sobre finanzas que nunca pensé que necesitaría saber. Descubrí que Roberto había sido mucho más astuto de lo que yo pensaba. Cada una de sus inversiones había sido cuidadosamente calculada. El edificio donde vivía Catalina, por ejemplo, no solo era lucrativo con el alquiler. Estaba en un área que se estaba revalorizando rápidamente. También descubrí que Eduardo, el esposo de Catalina, tenía muchas deudas. Había hecho préstamos usando el apartamento donde vivían como garantía, sin saber que él no era el verdadero propietario. Cuando los bancos descubrieran eso, estaría en serios problemas. El señor Ramírez me llamó un viernes con noticias importantes. «Señora López, hemos terminado todo el papeleo. Usted ahora tiene control total de todas sus propiedades. También logré recuperar la camioneta de Roberto. El comprador resultó ser un conocido mío, y cuando le expliqué la situación, accedió a devolverla a cambio de una pequeña compensación». «Excelente trabajo, señor Ramírez. Ahora necesito que me ayude con una cosa más. Quiero que le envíe una carta a mi hija». «¿Qué tipo de carta?» «Una orden de desalojo». Hubo silencio al otro lado de la línea. «Señora López, ¿está segura de que quiere hacer esto? Después de todo, es su hija». «Completamente segura.
Ella decidió que yo no era importante en su vida. Ahora va a descubrir cuán importante soy realmente. Entiendo. ¿Quiere que la envíe a Europa? No. Quiero que se la entregue cuando ella regrese. Tengo la sensación de que será muy pronto. No me equivoqué. Esa misma tarde, Aurora vino corriendo a mi casa con noticias frescas del barrio. Antonia, ¿sabías que Eduardo tiene problemas con el banco? Mi cuñado que trabaja allí me dijo que están investigando algunos préstamos que hizo usando el apartamento donde viven como garantía, pero resultó que el apartamento no es de él. ¿En serio? Sí, y parece que Catalina no sabía nada. Están diciendo que ella va a tener que regresar de Europa para resolver este lío. Qué situación tan complicada. Sí. Y lo peor es que parece que Eduardo le mintió sobre el negocio en Europa. No había negocio, solo quería huir de las deudas que tenía aquí. Perfecto. Todo estaba funcionando exactamente como yo había esperado. Catalina había confiado en Eduardo, había sacrificado su relación conmigo por él, y ahora estaba descubriendo que él no era el hombre que ella pensaba que era. Esa noche me senté en el porche con una taza de té y miré las estrellas. Roberto solía decir que las estrellas eran las almas de personas que habían vivido una vida plena, cuidando de sus familias desde el cielo. Si eso fuera cierto, entonces él estaba allí arriba, viendo cómo su plan se desarrollaba perfectamente. Gracias, mi amor, le dije al cielo. Gracias por cuidar de mí incluso después de tu muerte. Al día siguiente, el señor Ramírez me llamó temprano. Señora López, tengo algunas noticias. Su hija acaba de llegar al país. Está en el aeropuerto sola. ¿Sola? Sí. Aparentemente Eduardo se quedó en Europa. Hay rumores de que tuvieron una pelea muy grande. Ya veo. ¿Le envió la carta? La enviaré hoy. La recibirá mañana. Colgué el teléfono y me quedé allí en la cocina, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Después de tantas semanas de planificación silenciosa, el momento para el primer movimiento real finalmente había llegado. Catalina estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima indefensa que ella creía. Catalina llegó a su apartamento el martes por la noche. Lo supe porque Aurora, que parecía tener informantes por todo el barrio, vino a contármelo al día siguiente. Antonia, tu hija regresó anoche. La vi entrar con una maleta, pero se veía terrible, pálida, con ojeras debajo de los ojos, como si hubiera llorado todo el vuelo. Sola, completamente sola. Y algo extraño, Antonia, cuando el portero le pidió las llaves, no las tenía. Tuvo que pedirle al conserje que la dejara entrar con la copia de emergencia. ¡Interesante! Eduardo tenía las llaves, lo que significaba que probablemente había decidido no volver. O tal vez Catalina había descubierto algo sobre él y había huido. En cualquier caso, mi hija estaba de vuelta, y muy pronto recibiría mi pequeño regalo de bienvenida. El señor Ramírez me llamó esa misma tarde. Señora López, la carta fue entregada hace una hora. El portero confirmó que su hija la recibió personalmente. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dimos? 30 días para desocupar el apartamento, según los estándares legales. Pero, señora López, ¿está segura de que quiere hacer esto? Después de todo, es su hija. Señor Ramírez, mi hija me echó de mi propia casa con una llamada telefónica de 2 minutos. Vendió mis cosas sin preguntar. Me trató como basura. Ahora va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Entiendo. Solo quería asegurarme de que había considerado todas las implicaciones. Las consideré, señor Ramírez, todas ellas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando el rostro de Catalina cuando leyera la carta. La confusión inicial, luego la incredulidad, luego el pánico. Probablemente pensaría que era un error, que alguien estaba tratando de engañarla. Pero cuando llamara para verificar, descubriría que todo era completamente legal. Al día siguiente, como si estuviera esperando mi llamada, el teléfono sonó a las 8:00 de la mañana. Era Catalina y su voz sonaba desesperada. Mamá,
Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días, querida. ¿Cómo te fue en Europa? Mamá, no tengo tiempo para esto ahora. Recibí una carta muy extraña ayer. Dice que tengo que desocupar mi apartamento en 30 días. Debe ser un error, ¿verdad? ¿Sabes algo al respecto? Una orden de desalojo. ¡Qué extraño! ¿De quién? De una empresa de la que nunca he oído hablar. Se llama... Espera, déjame encontrar la carta. Inversiones López S.A. de CEB. ¿Conoces a esa empresa? Roberto había usado su propio nombre para la empresa. ¡Qué poético! No, querida, nunca he oído ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es legítima? Eso es lo que quiero averiguar. Mamá, necesito que me ayudes. No sé qué hacer. Eduardo me dejó en Europa. Huyó con otra mujer y ahora regreso a esto. No entiendo lo que está pasando. Ahí estaba la confirmación. Eduardo la había abandonado. Probablemente cuando el dinero se acabó, o cuando se dio cuenta de que los problemas legales en casa eran más serios de lo que pensaba. Pobre Catalina. Había sacrificado a su familia por un hombre sin valor. Lo siento mucho, querida. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el apartamento, pero no sé por cuánto tiempo. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. Ya no tengo a nadie. La ironía era perfecta. Ahora que se había quedado sin el hombre por el que me había abandonado, se acordaba de que tenía una madre. Claro, querida, ven cuando quieras. Voy para allá. Colgué el teléfono y me miré en el espejo. Tenía que estar perfecta para esta actuación. Me puse mi vestido gris más conservador, me recogí el cabello en un moño simple y practiqué mi expresión de una madre preocupada, pero resignada. Cuando Catalina llegara, vería exactamente lo que esperaba ver. Una viuda pobre y vulnerable que había sido abandonada por su propia hija. Catalina llegó 1 hora después. Cuando abrí la puerta, me sorprendió lo mal que se veía. Había perdido peso, tenía ojeras profundas debajo de los ojos, y sus ropas caras parecían arrugadas y descuidadas. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Mamá», dijo, y por un momento pensé que me iba a abrazar, pero se detuvo como si de repente recordara cómo habían terminado las cosas entre nosotras. «Pasa, querida. ¿Quieres un café?» «Sí, por favor». Nos sentamos en la cocina en la misma mesa donde yo había leído los documentos de Roberto semanas atrás. Catalina parecía pequeña en esa silla, perdida, exactamente como cuando era niña, y venía a contarme sus problemas en la escuela. «Mamá, lo siento por la forma en que me fui. Sé que no te traté bien. Está en el pasado, querida». «No, no lo está. Te traté mal, dije cosas horribles, y ahora...» Su voz se quebró. «Ahora no tengo a nadie». «¿Qué pasó con Eduardo?» «Me dejó por una camarera de hotel de 25 años en París. Resulta que nunca hubo un negocio en Europa. Todo fue una mentira. Solo quería huir de las deudas que tenía aquí y usar el dinero de la venta de tu casa para financiar su aventura». «¿Todas las deudas?» «Sí, mamá. Tantas deudas». Parece que había hecho préstamos por años, usando el apartamento donde vivíamos como garantía. Pero ahora descubro que él no era el propietario del apartamento. ¿Cómo es eso posible? Aquí estaba mi oportunidad. No lo sé, querida. Asuntos de propiedad son muy complicados. El problema es que ahora los bancos me están persiguiendo por sus deudas. Dicen que como estábamos casados, yo también soy responsable. Y además de todo esto, esta orden de desalojo. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero. No tengo empleo. No tengo dónde vivir. Empezó a llorar. Lágrimas reales de genuina desesperación. Y por un momento el corazón de mi madre se ablandó. Quería abrazarla, consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero luego recordé la frialdad en su voz cuando me llamó desde el consultorio médico, la facilidad con la que me había desechado, la forma en que me había hablado como si yo fuera una carga. ¿Hablaste con un abogado sobre la carta? No tengo dinero para un abogado, mamá.
Gastamos todo el dinero en Europa. Eduardo se llevó lo poco que quedaba cuando huyó con esa mujer. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Pensé que tal vez podría quedarme contigo por un tiempo, solo hasta que encuentre un empleo y consiga un lugar pequeño para vivir. Ahí estaba la pregunta que yo había esperado. Después de echarme de mi propia casa, después de vender mis cosas, después de tratarme como basura, ahora quería que yo la rescatara. Quería que la viuda pobre que ella había creado la salvara de las consecuencias de sus propias acciones. Claro, querida, esta siempre será tu casa. Catalina me miró con sorpresa, como si no hubiera esperado que fuera tan fácil. ¿De verdad, mamá? ¿Después de todo lo que pasó? Eres mi hija, Catalina. Eso nunca va a cambiar. Se levantó y esta vez me abrazó. Fue un abrazo desesperado de alguien que se está ahogando y se aferra a lo único que puede encontrar. Yo la abracé de vuelta también, pero no con el amor incondicional de antes. Ahora había cálculo en mi abrazo. Estrategia. Gracias, mamá. Te prometo que encontraré un empleo pronto. No seré una carga. No te preocupes por eso ahora. Descansa, recupérate y luego veremos cuáles son tus opciones. Catalina salió esa tarde para recoger algunas cosas de su apartamento. Me quedé en la cocina pensando en lo fácil que había sido. Había venido a mí exactamente como yo lo había planeado, quebrada, desesperada, sin opciones, y lo mejor de todo, no sospechaba de nada. Para ella, yo todavía era la madre pobre y abandonada que necesitaba de su compasión. Pero esta era solo la primera parte de mi plan. Tenerla viviendo conmigo me daría la oportunidad perfecta para la siguiente fase. Iba a dejar que se acomodara, que se sintiera segura y que creyera que había encontrado un refugio en mi casa. Y luego, cuando menos lo esperara, le iba a enseñar la diferencia entre ser pobre por elección y ser pobre por consecuencia. Esa noche llamé al señor Ramírez. Señor Ramírez, necesito que haga una cosa más por mí. Dígame, señora López. Quiero que investigue las deudas de Eduardo. Quiero saber exactamente cuánto debe, a quién y qué opciones legales tengo para separarlas de mi hija. Eso tomará tiempo, pero es viable. Perfecto. Y señor Ramírez, quiero que mantenga esto en secreto absoluto. Nadie puede saber que estoy detrás de esta investigación. Claro, señora López. ¿Puedo preguntar cuál es su plan final? Mi plan, señor Ramírez, es muy simple. Voy a salvar a mi hija, pero primero tiene que entender lo que realmente significa tocar fondo. Cuando colgué, me serví una copa del vino que Roberto había guardado para ocasiones especiales. Había pasado mucho tiempo desde que tuve una ocasión especial como esta. El juego había comenzado, y por primera vez en meses tenía todas las cartas buenas en mi mano. Catalina se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja de cartón, todo lo que quedaba de su vida anterior. La observé desempacar en su antiguo cuarto, el mismo en el que había dormido durante sus años de adolescencia, y pude ver la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un condominio de lujo a refugiarse en el cuarto de su infancia. «Mamá, encontré esto en el apartamento», dijo, mostrándome un sobre manila. «Estaba entre las cosas de Eduardo. Tiene tu nombre». Era otro de los sobres de Roberto. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. ¿Mi nombre? Qué extraño. Sí, mira. Me mostró el sobre. De hecho, tenía mi nombre escrito con la caligrafía de Roberto, pero este sobre era diferente al que yo había encontrado en mi cómoda. Este era más pequeño, más nuevo. Tal vez Eduardo lo encontró entre las cosas de papá cuando murió y se olvidó de dármelo, dijo Catalina. «Es posible. ¿Puedo ver?» Abrí el sobre en su presencia. Dentro había una carta corta y una pequeña llave. La carta decía: «Antonia, si estás leyendo esto después de haber recibido el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un momento difícil. Esta llave abre una caja de seguridad en la sucursal central del banco en el centro. El número es 247. Hay algo allí que puede ayudarte a ayudarla, pero úsalo con sabiduría. Con amor eterno, Roberto.
Catalina leyó la carta por encima de mi hombro. ¿Una caja de seguridad? Papá tenía una caja de seguridad. No tenía ni idea. Ni yo, mentí. Tu padre nunca me lo contó. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay dentro? No sé, querida. Tal vez sea mejor dejar las cosas como están. Pero mamá, tal vez haya algo importante allí. Documentos o... no sé. Tal vez algo valioso que pueda ayudarnos. La desesperación en su voz era palpable. Catalina se estaba aferrando a cualquier posibilidad de encontrar una salida a su situación, y yo la iba a dejar que se aferrara un poco más antes de mostrarle la realidad completa. Está bien, dije después de una pausa calculada. Podemos ir mañana. Esa noche, Catalina y yo cenamos juntas por primera vez en meses. Ella había cocinado, tratando de ser útil, pero la comida sabía a culpa y desesperación. Me contó más detalles sobre lo que había sucedido en Europa, y cada historia era peor que la anterior. Eduardo mintió sobre todo, mamá, no solo sobre el negocio, sino también sobre las deudas. Pensé que solo debía un poco de dinero, pero resulta que debe más de $100,000. Y lo peor es que usó mi nombre para algunos de los préstamos sin que yo lo supiera. ¿Cómo es posible? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él, le di algunos documentos para que se encargara de los bancos para nuestra cuenta conjunta. Nunca pensé que los usaría para esto. ¿Tienes alguna manera de probar que no lo sabías? No sé. Todo es tan complicado. Los bancos dicen que como estábamos casados, yo soy responsable de todas sus deudas de todos modos. ¿Y el divorcio? Ni siquiera sé dónde está Eduardo ahora. Simplemente desapareció. Su teléfono está desconectado. No responde correos electrónicos. Nada. Es como si se hubiera esfumado. Perfecto. Eduardo había huido como la rata que siempre fue, dejando a Catalina para enfrentar las consecuencias de sus acciones sola. De cierta forma, me había hecho un favor. Ahora, mi hija estaba experimentando exactamente lo que yo había sentido cuando me abandonó. Traición por alguien en quien había confiado completamente. Lo siento mucho, querida. No sabía que las cosas estaban tan mal. Ni yo, mamá. Pensé que Eduardo me amaba, que íbamos a construir algo juntos, pero resulta que yo solo era una manera fácil para él de conseguir dinero y documentos. Catalina comenzó a llorar de nuevo. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo no me di cuenta de quién era realmente? Era tentador decirle que yo había visto las señales desde el principio, que había tratado de advertirle que Eduardo nunca pareció de fiar, pero eso habría roto mi fachada de una madre comprensiva y vulnerable. El amor puede ser cegador a veces, querida. No te culpes. Pero mamá, no solo arruiné mi vida, arruiné la tuya también. Te traté horriblemente. Me llevé tu casa, tu camioneta, tus cosas y todo para dárselo a un hombre que me abandonó a la primera oportunidad. Ahora somos dos mujeres pobres tratando de sobrevivir por mi culpa. Está en el pasado, Catalina. Estaremos bien. No, no lo está. Ahora las dos estamos en problemas por mis errores. Tú perdiste todo lo que papá te dejó y yo perdí mi matrimonio y mi futuro. Somos dos mujeres pobres tratando de sobrevivir. Si ella supiera, pensé, que en este preciso momento yo tenía más dinero del que ella podría posiblemente imaginar, que yo era la propietaria del edificio donde ella vivía, que yo podría resolver todos sus problemas con una sola llamada. Pero aún no era el momento. Al día siguiente fuimos al banco. Catalina estaba nerviosa, esperanzada. Yo mantuve mi actuación como una viuda confundida que no entendía mucho sobre finanzas. El empleado del banco nos llevó a las cajas de seguridad, verificó mi identidad y abrió la caja número 247. Dentro había joyas, muchas joyas, anillos, collares, pulseras, pendientes. Reconocí algunas piezas como herencias de la familia de Roberto. Otras eran completamente nuevas para mí. También había una carta explicando el origen de cada pieza y su valor aproximado. Catalina jadeó. Mamá, esto debe valer una fortuna. ¿Tú crees?
Sí. Mira esta esmeralda en este collar de perlas. Mamá, papá guardó un tesoro aquí. De acuerdo con la carta de Roberto, las joyas valían aproximadamente $200,000. Era una cantidad significativa, pero no era nada comparado con el resto de mis bienes. Era como encontrar unas monedas debajo del sofá cuando tienes $1,000,000 en el banco. ¿Qué hacemos con esto, mamá? No lo sé, querida. Son recuerdos de familia. Pero, mamá, podríamos vender algunas de las piezas. Con este dinero podrías recuperar tu casa de playa y yo podría pagar algunas de las deudas de Eduardo. Ahí estaba de nuevo. Incluso cuando encontraba algo valioso, la primera reacción de Catalina era pensar en cómo usarlo para resolver los problemas que Eduardo había creado. Todavía no había aprendido nada. ¿Estás segura de que quieres usar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Eduardo? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Si no pago algo pronto, los bancos confiscarán todo lo que tengo. Y técnicamente no soy dueña de nada. Todo estaba a nombre de Eduardo. Piensa con cuidado, querida. Después de que vendas estas joyas, no podrás recuperarlas. Lo sé, pero ¿qué más puedo hacer? No consigo un empleo con todos estos asuntos legales pendientes. Ningún empleador querrá contratar a alguien con tantos problemas legales. Nos llevamos las joyas a casa. Catalina las esparció en la mesa de la cocina y las examinó una por una, calculando cuáles podía vender y cuáles podía quedarse. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a números en una hoja de cálculo. Mamá, creo que puedo conseguir $180,000 por las joyas, dijo una tarde, contando los billetes en la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo elección. Si no pago algo pronto, confiscarán todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Catalina estaba preocupada por perder una casa de la que yo era dueña, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado con dinero de joyas que habían pertenecido al mismo hombre que había creado la fortuna que podría salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco. Me dijo que priorizara las deudas que tienen garantía real, porque esas son las que pueden afectar propiedades o llevar a una ejecución hipotecaria inmediata. Catalina había madurado tanto en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora estaba investigando cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había vuelto más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras ella estaba organizando los documentos de deuda en la mesa, recibí una llamada del señor Ramírez. Señora López, tengo noticias importantes. Logramos localizar a Eduardo. ¿Dónde está? En París, exactamente como su hija sospechaba. Pero aquí está la parte interesante. Está tratando de conseguir residencia francesa a través de un matrimonio falso con esa joven mujer que su hija mencionó. ¿Un matrimonio falso? Sí. Aparentemente, la chica necesita papeles y él necesita una forma de quedarse en Europa sin ser deportado. Pero lo más importante es que encontramos evidencia de que él falsificó deliberadamente los documentos de su hija con la intención de huir del país. Eso significa que Catalina puede salirse de las deudas. Con esta evidencia, sí, podemos probar fraude y coacción. Su hija no tendrá que pagar nada por lo que Eduardo hizo a sus espaldas. Era perfecto. Tenía una manera de salvar a Catalina de todas sus deudas, legalmente sin que ella sospechara que yo tenía el dinero para hacerlo. Señor Ramírez, quiero que inicie el proceso legal de inmediato. No le diga nada a mi hija todavía. Quiero que el proceso esté completamente finalizado antes de que yo se lo cuente. No quiero darle falsas esperanzas. Entendido. Eso tomará alrededor de 3 semanas, tal vez un mes. Perfecto. Cuando colgué, Catalina me miró con curiosidad. ¿Quién era, mamá? Una señora que estaba preguntando por la señora Molina, nuestra vecina de la esquina. Tenía el número equivocado.
Mentir se había vuelto fácil. Cada día que pasaba, me sentía más cómoda con esta doble vida que estaba llevando. Por un lado, era la madre pobre y abandonada que Catalina creía que era. Por otro, era una mujer rica, orquestando silenciosamente la salvación y la educación de mi hija. En las próximas 2 semanas, observé a Catalina luchar con decisiones que nunca tuvo que tomar. Cómo estirar el dinero para la comida, cómo negociar con los acreedores, cómo buscar un empleo cuando su historial de crédito está arruinado. Era una educación cruel, pero necesaria. «Mamá, fui a 3 entrevistas de empleo hoy», me dijo una noche, volviendo a casa con los pies hinchados y el rostro cansado. 2 de ellas me dijeron que no pueden contratarme por los problemas legales pendientes. La tercera me ofreció un empleo de medio tiempo limpiando oficinas por la noche. ¿Vas a aceptarlo? No tengo elección. Paga muy poco, pero es mejor que nada, y puedo trabajar por la noche para poder seguir buscando algo mejor durante el día. Ver a mi hija, que había vivido una vida cómoda por más de 40 años, preparándose para limpiar oficinas por la noche, me partió el corazón. Pero también me llenó de orgullo. Finalmente estaba enfrentando la realidad sin esperar que otra persona resolviera sus problemas. ¿Estás segura de que puedes soportar tanto trabajo físico? Tendré que aprender. No puedo seguir siendo una carga para ti, mamá. Esta es tu casa, Catalina. No, mamá. Esta es tu casa y estoy aquí por tu generosidad, pero no me voy a aprovechar de ella para siempre. Una noche, mientras Catalina estaba en su primer turno de limpieza, Aurora vino a visitarme. Se sentó en la cocina conmigo, bebiendo té y mirando las fotos familiares en las paredes. «Antonia, tengo que preguntarte una cosa. ¿Sabías que Catalina iba a volver en estas condiciones?» «¿Qué quieres decir?» «Bueno, cuando se fue, se veía tan segura de sí misma, tan arrogante. Hablaba sobre la gran vida que iba a tener en Europa, sobre lo exitoso que era Eduardo, y ahora está de vuelta, completamente quebrada, trabajando en un empleo de limpieza, viviendo contigo de nuevo. La vida da muchas vueltas, Aurora». «Sí, pero hay algo más. He observado a Catalina en estos días, y se ve diferente. No solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante». Aurora siempre fue muy perspicaz. «¿Qué crees que aprendió?» «Creo que aprendió el valor de las cosas que daba por sentado, como tener una madre que la ama incondicionalmente». «Tal vez». «Aurora, ¿puedo contarte algo? Cuando Catalina se fue y te trató tan mal, muchos de nosotros pensamos que nunca la perdonarías, pero aquí estás, cuidándola de nuevo, dándole un hogar cuando no tiene a dónde ir. Es mi hija, Aurora». «Sí, pero no todas las madres harían lo que estás haciendo, especialmente después de haber sido tratada de la manera en que fuiste tratada. Si Aurora supiera la verdad completa, que yo tenía el poder de resolver todos los problemas de Catalina, pero estaba eligiendo dejarla sufrir un poco más para que aprendiera la lección completa». «¿Crees que estoy haciendo lo correcto?» «Creo que estás haciendo lo que una buena madre haría, pero también creo que Catalina necesita entender completamente lo que perdió cuando te abandonó». «¿Qué quieres decir?» «Creo que necesita valorarte no solo como la madre que la rescata cuando está en problemas, sino como la mujer fuerte que construyó una vida estable por 45 años. Necesita respetarte, no solo necesitarte». Aurora había dado en el clavo. Ese era exactamente el punto de todo mi plan. Yo no quería que Catalina volviera a mí por desesperación. Quería que volviera por genuino respeto y amor maduro. ¿Y cómo crees que eso puede suceder? Creo que ya está sucediendo. La he visto en estos últimos días, Antonia. La forma en que te habla ahora es completamente diferente. Ya no es la hija que te da órdenes o te trata como una carga. Ahora es una mujer adulta que está genuinamente agradecida por tener una madre como tú. Esa noche, cuando Catalina regresó del trabajo, la vi llegar cansada, pero con una nueva dignidad. Había ganado esos pocos dólares con su propio esfuerzo
y eso significaba algo para ella. ¿Cómo fue tu primer día? Difícil, pero no tan malo como pensé. Las otras señoras que trabajaban allí me ayudaron mucho. Una de ellas, la señora Juárez, me enseñó trucos para limpiar más eficientemente. ¿Señora Juárez? Sí, tiene 60 años y ha estado limpiando oficinas por 20 años. Me dijo que empezó después de que su esposo la dejó con 3 hijos pequeños. Dice que no es el empleo que soñó, pero que le dio independencia y dignidad. Parece una mujer sabia. Lo es. Y me hizo entender algo importante. No se trata del dinero que tienes, sino de cómo lo usas y cómo te relacionas con él. Catalina se sentó conmigo en el sofá. Mamá, quiero que sepas que he tomado una decisión. Voy a seguir viviendo aquí contigo, pero no como una hija que regresó a la casa de sus padres. Quiero quedarme aquí como una mujer adulta que elige compartir su vida con su madre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que voy a pagar mi parte de los gastos, voy a contribuir al mantenimiento de la casa y voy a tratar esta relación como una asociación entre 2 mujeres independientes que se aman y se respetan. Catalina, no tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Mamá, necesito que nuestra relación sea diferente de lo que era antes. Antes, yo era una hija que daba el amor y el cuidado de su madre por sentado. Ahora quiero ser una mujer adulta que valora y cuida la relación más importante de su vida. ¿Y tu empleo? Voy a seguir trabajando, pero no necesariamente limpiando oficinas para siempre. Quiero volver a la escuela. Quiero prepararme para hacer algo más significativo con mi vida. Pero quiero hacerlo paso a paso, ganando cada oportunidad. ¿Tienes alguna idea de lo que quieres estudiar? Sí. Quiero estudiar servicio social. Estas últimas semanas me han enseñado cuántas personas están pasando por situaciones difíciles sin tener a nadie que las apoye. Quiero usar los recursos que tenemos para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Era perfecto. Catalina no solo había aprendido a valorar lo que tenía, sino que había encontrado una manera de usar su experiencia para algo constructivo. ¿Y Eduardo? El señor. Ramírez me dijo que fue arrestado en Francia por el matrimonio fraudulento. Será deportado pronto, pero honestamente, mamá, ya no me importa. Esa parte de mi vida terminó. ¿No sientes ningún resentimiento? No. Eduardo me hizo un favor sin siquiera saberlo. Si no me hubiera abandonado y traicionado, nunca habría tocado fondo. Y si nunca hubiera tocado fondo, nunca habría aprendido a valorar verdaderamente lo que tengo. Esa noche, por primera vez en meses, me fui a la cama completamente en paz. Mi plan había funcionado perfectamente. Catalina no solo había aprendido las lecciones que necesitaba aprender, sino que había emergido de la experiencia como una persona más fuerte, más sabia y más compasiva. Roberto habría estado tan orgulloso. 6 meses después, nuestra vida había encontrado un nuevo equilibrio que ninguna de nosotras podría haber imaginado antes. Catalina terminó sus estudios de servicio social con excelentes calificaciones, y yo decidí usar algunos de mis recursos para establecer una fundación para ayudar a mujeres en situaciones de violencia doméstica y abandono financiero. Mamá, la carta de la universidad llegó, dijo Catalina una mañana, entrando en la cocina con un sobre en las manos. Fui aceptada en el programa de maestría. Empiezo el próximo semestre. Pero mamá, quiero que sepas que lo pagaré con mis propios ahorros. He estado ahorrando dinero de mi empleo en la ciudad. El salario no era alto, pero había aprendido a vivir con lo esencial y a valorar cada dólar que ganaba. ¿Estás segura? Podemos pagar fácilmente la maestría. Lo sé, pero necesito hacerlo por mi cuenta. Es parte de quien soy ahora. Aurora vino a visitarnos esa tarde, como había hecho todos los viernes en los últimos meses. Se había convertido en una confidente para nosotras 2, observando nuestra transformación con fascinación. Antonia, tengo que confesar algo, dijo sirviéndose una segunda taza de té. Al principio, pensé que fuiste muy cruel con Catalina.
¿Y qué piensas ahora? Ahora creo que fuiste la madre más sabia que he conocido. Mira a tu hija, de verdad, mírala. Era cierto. La Catalina que estaba en la sala de estar estudiando para sus exámenes era completamente diferente de la que se había ido a Europa meses atrás. Esta Catalina tenía una serenidad que venía de adentro, una confianza que se basaba en sus propios logros, no en posesiones materiales. ¿Sabías que vi a Catalina en el supermercado ayer comprando vegetales para una familia que está ayudando a través de su empleo? Ella no me lo había contado. Y cuando le pregunté por qué estaba usando su propio dinero en lugar del presupuesto del gobierno, me dijo que algunas cosas no se pueden medir en presupuestos oficiales. Esa noche, Catalina y yo cenamos en el porche, algo que se había convertido en una tradición. Era nuestro tiempo para conversar sobre el día, planear el futuro y simplemente disfrutar de la compañía una de la otra. «Mamá, recibí una carta muy extraña hoy», dijo cortando su ensalada. «¿De quién? ¿De Eduardo?» Mis músculos se tensaron. «¿Eduardo? ¿Te escribió? ¿Desde dónde?» «Desde la prisión en Francia. Aparentemente, fue sentenciado a 2 años por fraude matrimonial. En la carta, dice que se arrepiente de todo lo que hizo y quiere pedirme perdón». «¿Y cómo te sientes al respecto?» «Honestamente, no siento nada. Ningún enojo, ninguna tristeza, ningún deseo de venganza. Es como si esa parte de mi vida hubiera sucedido hace décadas, no meses atrás». «¿Vas a responder?» «No. No porque lo odie, sino porque no hay nada que decir. Esa Catalina que se casó con él ya no existe. Esta Catalina no tiene nada que conversar con él». Me impresionó la madurez en su voz. La mujer sentada frente a mí había desarrollado una fuerza interior que vino de tocar fondo y levantarse por su cuenta. ¿Sabes lo que toda esta experiencia me enseñó, mamá? ¿Qué? Que el verdadero amor no es el que te dice lo que quieres oír. El verdadero amor es el que te enseña lo que necesitas aprender, incluso cuando duele. Es una lección difícil de aprender, pero es una necesaria. Eduardo me dijo lo que yo quería oír. Me hizo sentir especial. Me convenció de que merecía una vida de lujo sin esfuerzo. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza viene del trabajo duro, del respeto y de las relaciones genuinas. Esa noche, después de que Catalina se fue a su cuarto a estudiar, me senté en el porche sola, mirando las estrellas y pensando en Roberto. Le había prometido que cuidaría de nuestra hija, y finalmente sentí que había cumplido esa promesa de la manera correcta. No había cuidado de ella dándole dinero cuando lo necesitaba. Había cuidado de ella enseñándole a cuidarse a sí misma. No la había salvado resolviendo sus problemas. La había salvado permitiendo que ella aprendiera a resolverlos por su cuenta. Al día siguiente era domingo, y habíamos planeado visitar la casa de playa juntas por primera vez desde que la había recuperado. Catalina no había querido ir antes, diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. «¿Estás lista?», le pregunté mientras entrábamos en la camioneta. «Creo que sí». El viaje fue silencioso, pero cómodo. Cuando llegamos, Catalina se quedó por un momento en la camioneta, mirando la casa donde habíamos pasado tantos veranos en familia. «Se ve exactamente igual», dijo finalmente. «Algunas cosas no cambian, pero otras sí. Yo no soy la misma persona que vendió esta casa». Entramos juntas. La casa estaba limpia y ordenada, exactamente como Roberto y yo la habíamos mantenido por años. Catalina caminó por cada cuarto, tocando los muebles y mirando las fotos familiares que colgaban en las paredes. «Mamá, quiero disculparme». «Ya te disculpaste, querida». «No, quiero disculparme específicamente por esta casa, no solo por venderla, sino por reducir todos nuestros recuerdos familiares a una transacción comercial». «Estás perdonada. Esta casa representa 40 años de veranos en familia, de cumpleaños, de navidades. Papá construyó ese porche con sus propias manos. Tú plantaste ese jardín. Yo aprendí a nadar en esa playa,
y yo transformé todo eso en dinero para financiar la aventura de un hombre sin valor. Se sentó en el sofá donde Roberto solía leer en las mañanas de domingo. ¿Sabes lo que más me duele? ¿Qué? Que cuando la vendí no sentí nada. Era solo otra propiedad. Ahora, estando aquí de nuevo, puedo sentir a papá en cada rincón. Puedo oír su risa, oler su desayuno, ver sus gafas de lectura en la mesa. Él está aquí, Catalina. Siempre ha estado aquí. Lo sé. Y también sé que está orgulloso de cómo manejaste todo esto. Pasamos el día entero en la casa cocinando juntas, limpiando y arreglando pequeños detalles. Fue como un ritual de reconexión, no solo con el lugar, sino con los valores que ese lugar representaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, nos sentamos en el porche que Roberto había construido, mirando el océano. Mamá, tengo una propuesta. ¿Qué es? Quiero que transformemos esta casa en un refugio temporal para mujeres que están saliendo de situaciones de violencia doméstica, un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen sus vidas. Era la propuesta perfecta. A Roberto le habría encantado la idea de que su casa de playa sirviera para ayudar a otras familias. Creo que es una idea hermosa, querida. Podemos usar algunos de los recursos de la fundación para mantenerla, y yo puedo supervisar el programa a través de mi empleo. ¿Estás segura de que quieres transformar nuestro santuario familiar en esto, mamá? Los mejores santuarios son los que se comparten. Papá siempre decía que una casa no es verdaderamente un hogar hasta que abre sus puertas a otras personas que necesitan amor. Tenía razón. Roberto siempre había sido generoso con nuestra casa, invitando a parientes, amigos y vecinos que necesitaban un lugar para quedarse. Regresamos a casa esa noche con un nuevo proyecto y una relación completamente renovada. Ya no éramos madre e hija unidas por obligación o necesidad. Éramos dos mujeres que habían elegido conscientemente construir una vida juntas basada en el amor, el respeto y un propósito común. Esa noche, antes de dormirme, hablé con Roberto en silencio. Lo logramos, mi amor. Nuestra hija finalmente entendió lo que realmente importa. Y por primera vez, desde su muerte, sentí que él me respondió. Siempre supe que lo lograrías. Ustedes dos son más fuertes de lo que piensan. La justicia había llegado no como venganza, sino como educación, no como castigo, sino como transformación. Y al final, las dos habíamos ganado algo mucho más valioso que el dinero. Habíamos ganado una relación auténtica, construida sobre una base sólida que ninguna crisis futura podría destruir. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que aparece en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y revuelta como nunca has visto antes.